Biografía de Albert Einstein. Biografía 58x60. 144. Leon Rosenfeld, Niels Bohr de Tirties, en Rosenthal, 1967, p. 127. N. P. Landsman, When Champions Met. Rethinking the Bohr-Einstein Debate, Studies in the History and Science of Modern Physics, 37, marzo de 2006, p. 212. 1185 Einstein 1949 b. p. 85. 1186 Edith. 1187 Einstein a Max Born, 3 de marzo de 1947, en Born, 2005, p. 155, no está en AEA. 1188 Einstein a Erwin Schrödinger, 9 de junio de 1935, AEA 22, 47. 1189 New York Times, 4 y 7 de mayo de 1935. David Mermin, My Life with Einstein, Physics Today, enero de 2005. 1190 Albert Einstein, Boris Podolsky y Nathan Rosen, Can Quantum Mechanical Description of Physical Reality be regarded as complete? Physical Review, 15 de mayo de 1935, recibido el 25 de marzo del mismo año, disponible en www.derchines.com/david/ep.pdf. 1191 Otra formulación del experimento sería que un observador midiera la posición de la partícula mientras que en el mismo instante otro observador medía el momento de su gemela. Luego ambos comparan sus notas y, supuestamente, conocen la posición y el momento de ambas partículas. Véase Charles Seife, The True and the Absurd, en Brockman, p. 71. 1192 Arcel, 2002, p. 117. 1193 Whittaker, p. 229. Arcel, 2002, p. 118. 1194 Niels Bohr, Can Quantum Mechanical Description of Physical Reality be regarded as complete? Physical Review, 15 de octubre de 1935, recibido el 13 de julio del mismo año. 1195 Greene, 2004, p. 102. Nótese que Arthur Finney afirma que la sinopsis del EPR empleada por Bohr está más cerca de una caricatura del artículo EPR que de su reconstrucción sería. Finney sostiene que Bohr y otros intérpretes de Einstein exhiben un criterio de realidad que el propio Einstein no muestra en sus escritos posteriores sobre el EPR, y ello a pesar de que este, tal como fue redactado por Podolsky, ciertamente habla de determinar un elemento de realidad. El libro de Brian Greene se cuenta entre los que hacen hincapié en ese elemento del criterio de realidad. Véase Arthur Finney, de Einstein Podolsky Rosen Argumenting Quantum Theory, Stanford Encyclopedia of Philosophy, disponible en Plato. Stanford. Edu/entries/QT EPRI también. Finney, 1996, capítulo 3. Mara Beller y Arthur Finney, Bohr's Response to EPR, en Han Faye y Henry Folse, eds. Niels Bohr en Contemporary Philosophy, Kluwer Academic, Dordrecht, 1994, pp. 1, 31. 1196 Arthur Finney ha demostrado que la propia crítica de Einstein a la mecánica cuántica no quedaba plenamente reflejada en la redacción que hizo Podolsky del artículo EPR, y especialmente en el modo en que lo describieron Bohr y los vencedores. Don Howard se ha basado en el trabajo de Finney y ha subrayado las cuestiones de la separabilidad y la localidad. Véase Howard, 1990b. 1197 Einstein a Erwin Schrödinger, 31 de mayo de 1928, AEA 22, 22. Finney, p. 18. 1198 Erwin Schrödinger a Einstein, 7 de junio de 1935, AEA 22, 45, y 13 de julio de 1935, AEA 22, 48. 1199 Einstein a Erwin Schrödinger, 19 de junio de 1935, AEA 22, 47. 1200 Erwin Schrödinger, The Present Situation in Quantum Mechanics, tercera entrega, 13 de diciembre de 1935, disponible en www.tugnarburg.de/rzt/it/qm/cat.html. 1201 Más concretamente, la ecuación de Schrödinger muestra la velocidad de cambio a lo largo del tiempo de la formulación matemática de las probabilidades para el resultado de las posibles mediciones realizadas en una partícula o sistema. 1202 Einstein a Erwin Schrödinger, 19 de junio de 1935, AEA 22, 47.
1203 Agradezco a Craig Copper y a Douglas Stone su ayuda en la redacción de este apartado. 1204 Einstein a Erwin Schrödinger, 8 de agosto de 1935, AEA 22:49. Arthur Fine, de Einstein Podolsky Rosen. Nótese que Arthur Fine revela parte de la correspondencia entre Einstein y Schrödinger. Véase Fine, capítulo 3. 1205 Erwin Schrödinger a Einstein, 19 de agosto de 1935, AEA 22:5:1. 1206 Erwin Schrödinger, la situación actual de la mecánica cuántica, 29 de noviembre de 1935, disponible en www.tugnarburg.de/rzt/it/qm/cat.html. 1207 Einstein a Erwin Schrödinger, 4 de septiembre de 1935, AEA 22:53. El artículo de Schrödinger no se había publicado, pero este incluía la argumentación de dicho artículo en su carta a Einstein del 19 de agosto de 1935. 1208 Véase en wikipedia.org/wiki/Schrödingerscat. 1209 Einstein a Erwin Schrödinger, 22 de diciembre de 1950, AEA 22:174. 1210 David Bohm y Basil Way, Einstein and Non-Locality in the Quantum Theory, en Goldsmith et al., p. 47, 1211 John Stewart Bell, On the Einstein Podolsky Rosen Paradox, Physics, 1, n1, 1964. 1212 Bernstein, 1991, p. 20. 1213 Véase una explicación de cómo Bohm y Bell realizaron su análisis en Greene, 2004, pp. 99-115. Bernstein, 1991, p. 76. 1214 Bernstein, 1991, pp. 76 y 84. 1215 New York Times, 27 de diciembre de 2005. 1216 New Scientist, 11 de junio de 2006. 1217 Greene, 2004, p. 117. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 802 Preparado por Patricio Barros 1218 En la formulación de historias de coherentes de la mecánica cuántica, el carácter burdo de las historias es tal, que éstas no interfieren mutuamente. Si A y B son historias mutuamente excluyentes, entonces la probabilidad de A o B es la suma de las probabilidades de A y de B, tal como debería ser. Esas historias de coherentes forman una estructura arbórea, donde cada una de las alternativas en un instante dado se divide, a su vez en diversas alternativas en el instante siguiente, y así sucesivamente. En esta teoría se hace mucho menos énfasis en la cuestión de las mediciones que en la versión de Copenhague. Considérese, por ejemplo, un trozo de mica en el que hay impurezas radiactivas que emiten partículas alfa. Cada partícula alfa emitida deja un rastro en la mica. El rastro es real, y poco importa que sea un físico, otro ser humano, una chinchilla o una cucaracha quien venga a observarlo. Lo importante es que el rastro está correlacionado con la dirección de emisión de la partícula alfa y que puede utilizarse para medir la emisión. Antes de que dicha emisión se produzca, todas las direcciones son igualmente probables y contribuyen a una ramificación de historias. Agradezco a Murray Gell-Mann su ayuda en este apartado. Véase también Gell-Mann, pp. 135-177. Murray Gell-Mann y James Arde, Quantum Mechanics in the Light of Quantum Cosmology, en W. H. Zurek, ed. Complexity, Entropy and the Physics of Information, Addison Wesley, Reading, Ma, 1990, pp. 425, 459, y Equivalent Sets of Stories and Multiple Quasi-Classical Realms, mayo de 1996, disponible en www.arxiv.org/apps/gr-qc/9404013. Esta visión se deriva de la interpretación en términos de numerosos mundos de la que fue pionero Hugh Everett en 1957. 1219 La literatura sobre Einstein y el realismo resulta fascinante. Este apartado se basa en los trabajos de John Howard, Gerald Dalton, Arthur I. Miller y Jeroen van Donkven citados en la bibliografía. Don Howard sostiene que Einstein no fue nunca un verdadero machiano ni un verdadero realista, y que su filosofía de la ciencia no cambió demasiado con los años.
En mi opinión, Einstein no fue jamás un ferviente positivista marxiano, ni tampoco fue un realista científico, al menos no en el sentido que adquiriría la expresión realista científico en el discurso filosófico de finales del siglo XX. Einstein esperaba que las teorías científicas contaran con las credenciales científicas adecuadas, pero no era un positivista. Y esperaba que las teorías científicas dieran cuenta de la realidad física, pero no era un realista científico. Asimismo, en ambos aspectos sus opiniones siguieron siendo más o menos las mismas desde el principio hasta el final de su trayectoria. Howard, 2004. Gerald Dalton, por otra parte, afirma que Einstein realizó un peregrinaje desde una filosofía de la ciencia en la que el sensacionalismo y el empirismo constituían el centro a otra cuya base era un realismo racional. Es raro que un científico cambie sus creencias filosóficas de una manera tan fundamental. Dalton, 1973, pp. 219 y 245. Véase también Anton Zeilinger, Einstein and Absolute Reality, en Brockman, p. 123. En lugar de aceptar solo conceptos que pudieran verificarse mediante la observación, Einstein insistía en la existencia de una realidad previa e independiente de dicha observación. The Shaky Game, de Arthur Fine, explora todos los aspectos de esta cuestión. El autor desarrolla lo que él mismo califica de una actitud ontológica natural que no es ni realista ni antirrealista, sino que media entre ambas. De Einstein, afirma: creo que no hay vuelta de hoja con respecto al hecho de que el llamado realismo de Einstein posee un núcleo profundamente empirista que hace de él un realismo más nominal que real. Fine, pp. 130 y 108. 1220 Einstein a Jerome Rothstein, 22 de mayo de 1950, AEA 22, 54. 1221 Einstein a Donald Mackay, 26 de abril de 1948, AEA 17, 9. 1222 Einstein, 1949 b. p. 11 1223 Gerald Dalton, Match, Einstein and the Search for Reality, en Alton, 1973, p. 245. Arthur I. Miller discrepa en parte de la interpretación de Dalton, y subraya que lo que decía Einstein era que, para que algo sea real, debería ser mensurable en principio, aunque luego no sea mensurable en la vida real, y se contentaba con utilizar experimentos mentales para medir algo. Miller, 1981, p. 186. 1224 Einstein, 1949 b. p. 81. 1225 Einstein a Max Born, comentario sobre un artículo, 18 de marzo de 1948, en Born, 2005, p. 161. 1226 Einstein, The Fundamentals of Theoretical Physics, Science, 24 de mayo de 1940. Einstein, 1954, p. 334. 1227 Por ejemplo, Arthur Fine afirma: la causalidad y la independencia del observador eran rasgos primarios del realismo de Einstein, mientras que la representación del espacio-tiempo constituía un rasgo importante, pero secundario. Fine, p. 103. 1228 Einstein, Physics, Philosophy and Scientific Progress, Journal of the International College of Surgeons, p. 14, 1950, AEA 1, 163. Fine, p. 98. 1229 Einstein, Physics and Reality. Journal of the Franklin Institute, marzo de 1936, en Einstein, 1954, p. 292. Gerald Dalton dice que esta sería una traducción más correcta. Lo eternamente ininteligible del mundo es su inteligibilidad. Véase Dalton, What Precisely is Thinking? En French, p. 161. 1230 Einstein a Maurice Solovine, 30 de marzo de 1952, en Solovine, p. 131, no está in AEA. 1231 Einstein a Maurice Solovine, 1 de enero de 1951, en Solovine, p. 119. 1232 Einstein a Max Born, 7 de septiembre de 1944, en Born, 2005, p. 146, y AEA 8, 207. 1233 Born, 2005, p. 69. Este situaba a Einstein en la categoría de los individuos conservadores que eran incapaces de liberar su mente de los prejuicios filosóficos predominantes. 1234 Einstein a Maurice Solovine, 10 de abril de 1938, en Solovine, p. 85.
1235 Einstein-Einfeld, p. 296. 1236 Ibid. p. 241. 1237 Born, 2005, pp. 118 y 122. 1238 Brian, 1996, p. 289. 1239 Othman, 1972, p. 231. 1240 Regis, p. 35. 1241 Leopold Infeld, Kest, Chelsea, Nueva York, 1980, p. 309. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 803 preparado por Patricio Barros 1242 Brian, 1996, p. 303. 1243 Infeld, introducción a la edición de 1960 de Einstein e Infeld. Infeld, pp. 112, 114. 1244 País, 1982, p. 23. 1245 Vladimir Pavlovich Vighin, Unified Field Theories in the First Third of the 20th Century, Birkusser, Basilea, 1994, p. 218. Véase Mateo, 19. 6. Pues bien, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. 1246 Einstein a Max von Laue, 23 de marzo de 1934, AEA 16, 101. 1247 de Whitrow, P. Shiri. Einstein admitía que la probabilidad de éxito era muy pequeña, pero había que intentarlo. Él había consolidado su nombre. Tenía su posición asegurada, de modo que podía permitirse asumir el riesgo de fracasar. Un hombre joven, que se está abriendo paso en el mundo, no podría permitirse asumir un riesgo por el que podría echar a perder una gran carrera, de modo que Einstein consideraba que en ese aspecto tenía cierta obligación. 1248 Othman, 1972, p. 227. 1249 Arthur I. Miller, A Team of Beauty, New Scientist, 4 de febrero de 2006. 1250 Einstein a Maurice Solovine, 27 de junio de 1938. Véase también Einstein a Maurice Solovine, 23 de diciembre de 1938, AEA 21, 236. He descubierto un maravilloso tema que estoy estudiando de manera entusiasta junto con dos jóvenes colegas. Este ofrece la posibilidad de destruir la base estadística de la física, que siempre he considerado intolerable. Esta ampliación de la teoría de la relatividad general tiene una gran simplicidad lógica. 1251 William Lawrence, Einstein Inbas New Theory Links Atoms and Stars in Unified System, New York Times, 5 de julio de 1935. William Lawrence, Einstein se escrito Universe Near, New York Times, 14 de marzo de 1939. 1252 Othman, 1972, p. 227. Bernstein, 1991, p. 157. 1253 William Lawrence, Einstein Baffled by Cosmos Ridley, New York Times, 16 de mayo de 1940. 1254 Felsing, p. 704. 1255 Pittsburgh Post-Gazette, 29 de diciembre de 1934. 1256 William Lawrence, Einstein se escrito Universe Near, New York Times, 14 de marzo de 1939. 1257 Entrevista del FBI a Einstein en relación con Leon Szilard, 1 de noviembre de 1940, obtenida por Gene Dunn al amparo de la Ley de Libertad de Información estadounidense, disponible en www.dannen.com/einstein.html. Es irónico que el FBI mantuviera esa larga y amable entrevista con Einstein para informarse acerca de si Szilard merecía o no una acreditación de seguridad, dado que dicha acreditación se le había negado al propio Einstein. Véase también Gene Dunn, The Einstein Szilard Refrigerators, Scientific American, enero de 1997. 1258 Recuerdos de Chuck Rothman, hijo de David Rothman, disponible en www.sff.net/people/Rothman/Einstein.htm. 1259 Weart y Szilard, 1978, pp. 83-96. Brian, 1996, p. 316.
1260 puede verse un relato autorizado en Rhodes, pp. 304, 308. 1261 véase Cathy Marton, The Great Escape. Nine Hungarian of Let Hitler and Change the World, Simon Schuster, Nueva York, 2006. 1262 Leon Szilard Einstein, 19 de julio de 1933, AEA 76, 532. 1263 Algunas versiones populares sugieren que Einstein simplemente firmó una carta que Szilard había escrito y llevaba consigo. En esa misma línea, Teller le dijo al escritor Ronald W. Clark en 1969 que Einstein había firmado sin hacer apenas comentarios, una carta que Szilard y Teller le habían llevado aquel día. Véase Clark, p. 673. Esto se contradice, no obstante, con la detallada descripción que hiciera el propio Szilard de aquel día y las notas de la conversación que tomó Teller también aquel mismo día. Las notas y el nuevo borrador de la carta en alemán tal como la dictara Einstein están en los archivos de Teller y se han publicado en Nathan in Orden, p. 293. Es cierto que la carta dictada por Einstein se basaba en un borrador que Szilard llevaba aquel día, pero se trataba de una traducción de la que Einstein había dictado 2 semanas antes. Algunas versiones, incluidos los comentarios ocasionales que haría más tarde el propio Einstein, tratan de minimizar su papel, y afirman que se limitó a firmar una carta escrita por otro. En realidad, y a pesar de que Szilard propició e impulsó las conversaciones, Einstein se implicó plenamente en la redacción de la carta que luego firmaría él solo. 1264 Einstein a Franklin Roosevelt, 2 de agosto de 1939. La versión larga está en los archivos de Franklin Roosevelt, en Hyde Park, Nueva York, con una copia en AEA 33, 143, mientras que la corta está en los archivos de Szilard en la Universidad de California, en San Diego. 1265 Clark, p. 676. Einstein a Leon Szilard, 2 de agosto de 1939, AEA 39, 465. Leon Szilard a Einstein, 9 de agosto de 1939, AEA 39, 467. Leon Szilard a Charles Lindbergh, 14 de agosto de 1939, Papeles de Szilard, Universidad de California, San Diego, caja 12, carpeta 5. 1266 Charles Lindbergh, Estados Unidos y las guerras europeas, discurso, 15 de septiembre de 1939, disponible en www.charleslindbergh.com/fi91539 pdf. 1267 Leon Szilard a Einstein, 27 de septiembre de 1933, AEA 39, 471. Posteriormente Lindbergh no recordaría haber recibido carta alguna de Szilard. 1268 Leon Szilard a Einstein, 3 de octubre de 1939, AEA 39, 473. 1269 Moore, p. 268. Es evidente que Sachs, o algún otro, confunden el relato de Napoleón, puesto que Robert Fulton en realidad sí construyó barcos para el emperador, incluido un fallido proyecto de submarino. Véase Kirkpatrick Sale, The Fire Office Genius, Free Press, Nueva York, 2001, pp. 68, 73. 1270 Sachs relató esta conversación en una vista ante una comisión especial del Senado estadounidense sobre energía atómica, el 27 de noviembre de 1945. También se reproduce en la mayoría de las historias del desarrollo de la bomba atómica, incluido el de Rhodes, pp. 313, 314. 1271 Franklin Roosevelt a Einstein, 19 de octubre de 1939, AEA 33, 192. 1272 Einstein a Alexander Sachs, 7 de marzo de 1940, AEA 39, 475. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 804 preparado por Patricio Barros 1273 Einstein a Lyman Briggs, 25 de abril de 1940, AEA 39, 484. 1274 Sherman Miles a J. Edgar Hoover, 30 de julio de 1940, en los archivos sobre Einstein del FBI, disponible en fcia.free.gov/Einstein/Einstein.pdf. Puede verse un buen análisis y el contexto de estos archivos en Jerome.
1275 J. Edgar Hoover Sherman Miles, 15 de agosto de 1940. 1276 Einstein a Henry Barbouse, 1 de junio de 1932, AEA 34, 543. El FBI alude a esta conferencia traduciendo su nombre de manera algo distinta. Congreso Mundial contra la Guerra. 1277 Jerome, pp. 28, 295 n. 6. La nota de Miles está en la copia de los archivos nacionales de Estados Unidos, pero no en los del FBI. 1278 Jerome, pp. 40, 42. 1279 Einstein, Esta es mi Norteamérica, inédito, verano de 1944, AEA 72, 758. 1280 Einstein Topic Test, New York Times, 20 de junio de 1940. Einstein Predicts Armed League, New York Times, 23 de junio de 1940. 1281 Einstein is sworn as citizen of US, New York Times, 2 de octubre de 1940. 1282 Einstein, Esta es. 1283 Franca y Delote a Vannevar Bush, 19 de diciembre de 1941. Clark, p. 684. 1284 Vannevar Bush a Franca y Delote, 30 de diciembre de 1941. 1285 País, 1982, p. 12. George Gamow, Reminiscence, en French, p. 29. Flushing, p. 715. 1286 Sayen, p. 150. País, 1982, p. 147. Los manuscritos fueron adquiridos por la empresa Kansas City Life Insurance Co. y posteriormente donados a la Biblioteca del Congreso estadounidense. 1287 Einstein a Niels Bohr, 12 de diciembre de 1944, AEA 8, 95. 1288 Clark, p. 698. 1289 Einstein a Otto Stem, 26 de diciembre de 1944, AEA 22, 240. Clark, pp. 699, 700. 1290 Einstein a Franklin Roosevelt, 25 de marzo de 1945, AEA 33, 109. 1291 Sayen, p. 151. 1292 Time, 1 de julio de 1946. El retrato lo realizó el que fuera durante mucho tiempo diseñador de la portada de la revista, Ernest Hamlin Baker. 1293 Newsweek, 10 de marzo de 1947. 1294 Relato de Linus Pauling de la conversación, 16 de noviembre de 1954, en Calaprice, p. 185. 1295 Brian, 1996, p. 345. Ellen Ducas a Alice Kaler, 8 de agosto de 1945. Uno de los jóvenes periodistas que era huésped de los Sulzberger del New York Times se presentó a altas horas de la noche. Arthur Sulzberger también le pedía constantemente una declaración. Pero ni caso. Arthur Otto Sulzberger padre me contó que su propio padre, Arthur A. Sulzberger, y su tío David veraneaban en Saranac Lake y conocían a Einstein. 1296 Entrevista a United Press, 14 de septiembre de 1945, reeditada en el New York Times, 15 de septiembre de 1945. 1297 Einstein a J. Roberto Oppenheimer, a través de un apartado de correos de Santa Fe, cerca de Los Álamos, 29 de septiembre de 1945, AEA 57294. J. Roberto Oppenheimer a Einstein, 10 de octubre de 1945, AEA 57, 296. 1298 Cuando se dio cuenta de que no había sido Oppenheimer quien había redactado aquella declaración que él consideraba excesivamente tímida, Einstein escribió a los científicos de Oak Ridge, Tennessee, que sí lo habían hecho. En la carta explicaba sus ideas sobre los poderes que debería y que no debería tener un gobierno mundial. No habría una necesidad inmediata de que los países miembros subordinaran su propia legislación arancelaria y de inmigración a la autoridad del gobierno mundial, afirmaba. En realidad creo que la única función del gobierno mundial debería ser la de tener el monopolio de la fuerza militar. Einstein a John Balderston y otros científicos de Oak Ridge, 3 de diciembre de 1945, AEA 56, 493.
1299 reeditado en Nathan in Orden, p. 347, y en Einstein, 1954, p. 118. Véase también Einstein, The Way Octubre, en One World or None, Federation of Atomic Scientists, 1946, disponible en www.fes.org/oneworld/index.html. El libro da un exhaustivo repaso a las ideas de los científicos de la época, entre ellos Einstein, Oppenheimer, Szilard, Wigner y Bohr, con respecto al modo de utilizar el federalismo mundial para controlar las armas nucleares. 1300 Einstein era consciente de que no había ningún secreto permanente que proteger con respecto a la bomba. Como diría más tarde, Estados Unidos posee una superioridad transitoria en cuanto a armamento, pero no cabe duda de que no tenemos ningún secreto permanente. Lo que la naturaleza enseña a un grupo de hombres, lo enseñará en su momento a otro grupo. Einstein, The Real Problem is in the Hearts of Men, New York Times Magazine, 23 de junio de 1946. 1301 Einstein, comentarios en la cena del Premio Nobel, Hotel Astor, 10 de diciembre de 1945, en Einstein, 1954, p. 115. 1302 Einstein, telegrama del Comité de Emergencia de Científicos Atómicos para recaudar fondos, 23 de mayo de 1946. El material relativo a ello se encuentra en la carpeta 4011 de los archivos de Einstein. La historia y los archivos del comité se hallan disponibles en www.aid.org/history/ead/20/010108/content.html top. 1303 Einstein, carta del Comité de Emergencia de Científicos Atómicos, 22 de enero de 1947, AEA 40, 606. Science, p. 213. 1304 Newsweek, 10 de marzo de 1947. 1305 Richard presenta Einstein, 30 de enero de 1946, AEA 57, 147. 1306 Einstein al Dr. J. J. Nixon, 23 de mayo de 1946, AEA 57, 150. Einstein a Louis B. Mayer, 24 de junio de 1946, AEA 57, 152. 1307 Louis B. Mayer a Einstein, 18 de julio de 1946, AEA 57, 153. James McGuinness a Louis B. Mayer, 16 de julio de 1946, AEA 57, 154. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 805 preparado por Patricio Barros 1308 Sam Marx a Einstein, 1 de julio de 1946, AEA 57, 155. Einstein a Sam Marx, 8 de julio de 1946, AEA 57, 156. Sam Marx a Einstein, 16 de julio de 1946, AEA 57, 158. 1309 Einstein a Sam Marx, 19 de julio de 1946, AEA 57, 162. Telegrama de León Szilard a Einstein, y nota de este en el dorso, 27 de julio de 1946, AEA 57, 163 y 57, 164. 1310 Bosley Crowther, Atomic Bomb Film Stars, New York Times, 21 de febrero de 1947. 1311 William Golden a George Marshall, 9 de junio de 1947, Relaciones Exteriores de Estados Unidos. Science, p. 196. 1312 La frase de Einstein citada por Alsman, y repetida por la viuda de este último, aparece en el número de Time dedicado al personaje del siglo, 31 de diciembre de 1999, en cuya cubierta se reproduce el retrato que Alsman le hizo a Einstein, reproducido aquí al principio del capítulo. 1313 Comentario de Einstein sobre la película antibélica de dibujos animados Where Will You Eat? Mayo de 1948, AEA 28, 817. 1314 Entrevista de Einstein con Alfred Werner, Liberal Judaism, abril-mayo de 1949. 1315 Norman Cousins, AS 1966 US, Saturday Review, 5 de agosto de 1950.
Einstein a Norman Cousins, 2 de agosto de 1950, AEA 49, 453. La revista semanal se publica actualmente la semana anterior a la fecha de portada. 1316 Discurso radiado de Einstein al Consejo Judío para el Socorro de Guerra ruso, 25 de octubre de 1942, AEA 28, 571. Véase también, entre otros muchos ejemplos, el mensaje de Einstein, que este no llegó a enviar, sobre el proyecto de ley Mike Johnson, enero de 1946. En Manhattan in Orden, p. 342. Entrevista radiada, 17 de julio de 1947, en Manhattan in Orden, p. 418. 1317 Ranking de Nies Einstein a Bomb Role, United Press, 14 de febrero de 1950. 1318 Einstein a Sidney Oak, 3 de abril de 1948, AEA 58, 300. Sidney Oak, My Running Debate with Einstein, Commentary, julio de 1982. 1319 Einstein a Sidney Oak, 16 de mayo de 1950, AEA 59, 1018. 1320 Dr. Einstein's Mistaken Notions, en New Times, Moscú, noviembre de 1947, en Manhattan in Orden, p. 443, y en Einstein, 1954, p. 134. 1321 Einstein, Replito de Russian Scientists, Bulletin of Atomic Scientists, la publicación del comité de emergencia que él presidía, febrero de 1948, en Einstein, 1954, p. 135. Einstein It's Soviet Scientists for Opposing World Government, New York Times, 30 de enero de 1948. 1322 Einstein, Atomic Warrior Peace, 2. Aparte, Atlantic Monthly, noviembre de 1947. 1323 Einstein a Henry Osborne, 9 de enero de 1948, AEA 58, 922. 1324 Einstein a James Allen, 22 de diciembre de 1949, AEA 57, 620. 1325 Otto Nathan contribuyó a este fenómeno con un libro de extractos de textos políticos de Einstein que coeditó en 1960. Einstein on Peace. Nathan, en su calidad de albacea, junto con Eileen Dukas, del patrimonio literario de Einstein, ejerció una enorme influencia sobre lo que se publicó en un primer momento. Era un socialista y pacifista comprometido. Su recopilación resulta valiosa, pero cuando se examinan exhaustivamente los archivos de Einstein, se hace evidente que tendió a omitir algunos materiales en los que éste criticaba a Rusia o al pacifismo radical. David E. Rowe y Robert Schulman, en su propia antología de los escritos políticos de Einstein, publicada en 2007, Einstein's Political World, proporcionan una visión alternativa, subrayando que Einstein no se sentía tentado de renunciar a la libre empresa en favor de una economía rígidamente planificada, y menos aún al precio de las libertades básicas, haciendo hincapié asimismo en el carácter práctico y realista que tenía el distanciamiento de Einstein del pacifismo puro. 1326 Einstein a Arthur Squires y Cuthbert Daniel, 15 de diciembre de 1947, AEA 58, 89. 1327 Einstein a Roy Kepler, 8 de agosto de 1948, AEA 58, 969. 1328 Einstein a John Dubček, 8 de marzo de 1948, AEA 58, 108. Véase también Einstein a Mary, 12 de junio de 1950, AEA 59, 95. Por mucho que pueda creer en la necesidad del socialismo, este no resolverá el problema de la seguridad internacional. 1329 Policies a Message by Einstein. R. Alskite Different Text, New York Times, 29 de agosto de 1948. Einstein a Julian Huxley, 14 de septiembre de 1948, AEA 58, 700. Manhattan in Orden, p. 493. 1330 Einstein a J. Muste, 30 de enero de 1950, AEA 60, 636. 1331 Todai with MRS. Roosevelt, NBC, 12 de enero de 1950, disponible en www.cine-holocaust.de/giving/pfu00fbw002802 gd
New York Post, 13 de febrero de 1950. 1332 DM. Lada J. Edgar Hoover, 15 de febrero de 1950, y V.P. que haya H.B. Fletcher, 13 de febrero de 1950, ambas en los archivos del FBI sobre Einstein, caja la, disponible en CIA. FBI. Gov/FOIA Index/Einstein. HTM. El libro de Fred Jerome, The Einstein File, ofrece un buen análisis. Jerome afirma que, cuando declaró a Einstein personaje del siglo, la revista Time se abstuvo de señalar que era socialista. Como si los ejecutivos de Time hubieran decidido no pasarse de la raya, su artículo no hace mención alguna a las convicciones socialistas de Einstein. Dado que por entonces yo mismo era el director editorial de la revista, puedo atestiguar que la omisión puede que fuera un lapso por nuestra parte, pero no el resultado de una decisión deliberada. 1333 General John Weckerling a J. Edgar Hoover, 31 de julio de 1950, archivos del FBI sobre Einstein, caja 2A. 1334 Véase FOIA. FBI. Gov/FOIA Index/Einstein. HTM. Eric Romerstein y Eric Breindel, en The Venona Secrets, Regnery, Nueva York, 2000, un ataque al espionaje soviético basado en los cables secretos de Venona enviados por agentes rusos desde Estados Unidos, incluyen un apartado titulado Embaucando a Albert Einstein p. 398, donde se afirma que normalmente este estaba predispuesto a dejarse nombrar presidente honorario de toda una serie de grupos que no eran sino avanzadillas prosoviéticas, pero los autores añaden que no hay evidencias de que asistiera jamás a mítines comunistas ni de que hiciera otra cosa que prestar su nombre a diversas organizaciones. Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 806, preparado por Patricio Barros, que sonaban bien, con nombres tales como Socorro Internacional Obrero, que ocasionalmente formaban parte del aparato de los líderes de la Internacional Comunista. 1335 Marjorie Bishop, Our Neighbor on 8th Street, y María Turbo-Lampard, Introducción, en Sergei Konenkov, The Uncommon Vision, Rutgers y University Press, New Brunswick, NJ, 2000, pp. 52, 54 y 192, 195. 1336 Pavel Sudoplatov, Special Tasks, edición actualizada, Back by, Boston, 1995, apéndice 8, p. 493. Jerome, pp. 260 y 283. Catálogo de Sotheby, 26 de junio de 1988. Robin Polevin, Love Letters by Einstein at Auction, New York Times, 1 de junio de 1998. El papel de Konenkova ha sido confirmado por otras fuentes. 1337 Einstein a Margarita Konenkova, 27 de noviembre de 1945, 1 de junio de 1946, no catalogada. 1338 Einstein, We Socialism. Monthly Review, mayo de 1949, reeditado en Einstein, 1954, p. 151. 1339 Princeton Herald, 25 de septiembre de 1942, en Sayen, p. 219. 1340 Einstein, de Negro Question, Pageant, enero de 1946, en Einstein, 1950 a, p. 132. 1341 Jerome, p. 71. Jerome y Taylor, pp. Biografía generada por Biografías en Español.